A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas, el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una noche en Viena, un violinista italiano ofreció un concierto que electrizó a todo el público. Concluida la intervención, un silencio misterioso llenó el escenario y una quietud, una parálisis misteriosa se apoderó de todos los concurrentes, incapaces de moverse, incapaces de aplaudir. El violinista se levantó e hizo escuchar sus pasos sobre el tablado, mientras se dirigía al camerín. Medio minuto después, alguien del público pudo romper el hechizo. Empezó a aplaudir en forma tímida. Y al conjuro de aquel sonido se desató una cascada de aplausos y de vivas que duraron varios minutos y que todavía resuenan en aquel escenario. El violinista era el más grande de aquel momento y el más grande de todos los tiempos, Niccolò Paganini. Y aunque sus conciertos siempre abrumaban por su belleza y espectacularidad, aquella noche en Viena había roto todos los límites del asombro. Al día siguiente, un crítico escribió en un periódico de la ciudad: «Solo digo la verdad. Cuando Paganini tocaba, vi claramente a su lado la imagen siniestra de Satanás que sonreía y le explicaba cómo embrujarnos con la melodía». Niccolò Paganini, el más virtuoso de todos los violinistas, el genio que embrujaba con sus notas imposibles, había nacido un día como hoy, 27 de octubre de 1782. En Paganini se conjugaron la música, la habilidad, la técnica, todas las aventuras y todas las leyendas. Pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Iglesia y empresarios rechazan amenaza de la Fenocin. La Fiscalía allana inmueble por presunto cohecho de Javier Vera, ministro de Minas. Inseguridad preocupa al 40% de los habitantes de Quito. La Fiscalía abre indagación por supuesto peculado en contra de exministra Jimena Garzón. 6.771 inscritos tuvo el reciente examen de habilitación para profesionales de la salud. En tributación de hoy, objetivos de los estados financieros. Los editoriales serán de Fabián Corral, Pueblo o Turba. Ramiro Rivera, Dialogar. José Hernández, ¿sabe el país lo que es guerrear con los narcos? Noticias internacionales. Noticias del día. Iglesia y empresarios rechazan amenaza de la Fenocin. El anuncio de iniciar la primera quincena de noviembre del 2022 un paro preventivo de actividades por parte de la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras, con el cierre de carreteras en 6 provincias de la costa, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Manabí, causa preocupación y rechazo en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y en el sector productivo del país. Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calificó de exagerada la decisión anunciada por Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, porque ni siquiera se ha instalado la comisión de seguimiento. Tampoco se ha elaborado un plan de ejecución en el que también está involucrada esta organización social. Para Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito,
Lo último que quieren los ecuatorianos, especialmente el sector productivo, es que vuelvan las movilizaciones que podrán detener la reactivación económica que el país intenta emprender tras el paro de 18 días en junio del 2022. La proyección que estima la Cámara de Comercio de Quito en porcentaje de ventas para cerrar el 2022, comparado con un 2021 con un aumento del 10,2%. Ese indicador podría verse muy afectado con una paralización. Rivadeneira hizo un llamado para que el diálogo gobierno-indígenas continúe. La Fiscalía allana inmueble por presunto cohecho de Javier Vera, ministro de Minas. Fiscalía General del Estado informó la mañana del 27 de octubre de 2022 que allanó la habitación de un hotel al norte de Quito como parte de su investigación del delito de cohecho presuntamente cometido por el ministro de Energía y Minas, Javier Vera. Según reportes de prensa, uno de los involucrados está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para la investigación. En el operativo se levantaron indicios como el teléfono celular y el computador personal de Adrián Alfonso Zamora, el mismo que rindió su versión libre y voluntaria sobre el presunto caso de cohecho. Según audios liberados por el medio digital La Posta, Zamora admitió haber entregado $150,000 al ministro Vera por un cargo público. El 26 de octubre de 2022, los legisladores de UNES y Pachacutic, pertenecientes a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, pidieron al ministro de Minas, Javier Vera, que deje el cargo tras la información divulgada por el medio. Asimismo, adelantaron que se buscará el juicio político del funcionario. Se reveló que el ministro Vera presuntamente habría vendido puestos de trabajo en Petroecuador y en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, esta última entidad encargada de la custodia de la roca con oro incautado en operaciones contra la minería ilegal. También se le indaga por un presunto carnet de discapacidad obtenido de manera irregular, presuntamente. Inseguridad preocupa al 40% de los habitantes de Quito. La inseguridad es el problema más grave en Quito por segundo año consecutivo, según encuestas de la iniciativa Quito ¿Cómo vamos? En la lista también se destacan otras 9 preocupaciones como la mala calidad del transporte público y el manejo ineficiente de la basura. Según el estudio, el 39,9% de los habitantes de Quito se siente inseguro en espacios públicos como plazas, parques y calles, al igual que en lugares privados que debería ser más seguro, como restaurantes, centros comerciales o el transporte privado. Daniela Chacón, directora de Quito ¿Cómo vamos?, dice que en el 2021 el 23,5% de los encuestados se refirió a la falta de seguridad como el problema mayor. Ahora ese porcentaje es de casi el 40%. El estudio de Quito ¿Cómo vamos? Muestra que el 67% de quienes usan este sistema de transporte no están satisfechos con el servicio de buses urbanos y del sistema metropolitano de transporte. Además, hay un 30% de usuarios que han sufrido al menos un robo mientras se movilizaban en un bus o en una unidad del Ecovía o del trolebús. Las mujeres son las principales víctimas en el transporte público. Vemos que el 31% han sufrido algún tipo de acoso, agrega el informe. Mauricio Alarcón, coordinador de Quito ¿Cómo vamos?, sostiene que la información puede servir como insumo para los planes del trabajo de las 12 precandidatos a la alcaldía de Quito. Fiscalía abre indagación por supuesto peculado en contra de la exministra Jimena Garzón. La Fiscalía General del Estado inició una indagación previa en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón Villalba, por presunto peculado en la adquisición de medicinas sin registro sanitario y caducadas, o por caducar con la empresa Ginsberg Ecuador S.A. desde las entidades públicas del ministerio que estuvo a su cargo. La Fiscalía inició una indagación tras el pedido del asambleísta nacional de Pachacutic, Ricardo Vanegas, quien también presentó una solicitud de juicio político para la exfuncionaria, cuyo proceso fue calificado ya por el Consejo de Administración Legislativa CAL y que espera que concluya el trámite del actual juicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
para iniciar entonces la sustanciación. El asambleísta Vanegas envió una carta a la Fiscalía General del Estado el pasado 12 de octubre, donde afirma que la empresa Ginsberg Ecuador S.A. presentó una denuncia en su contra por pánico económico como respuesta a la investigación por la denuncia de juicio político y que ahora reposa en la Fiscalía General del Estado. El legislador informó que en ningún momento adecuó su conducta al tipo de penal denunciado y que por el contrario, lo que ha realizado es una investigación totalmente técnica y objetiva en el descubrimiento de posibles actos de corrupción y hechos delictivos motivo de un juicio político a la ex ministra de Salud y por lo que ha pedido se inicie la respectiva acción penal en contra de todos los involucrados. 6.771 inscritos tuvo el reciente examen de habilitación para los profesionales de la salud. Un total de 6.771 profesionales de las carreras de salud de las instituciones de educación superior del país se inscribieron para rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional. La prueba se aplicó el sábado 22 y domingo 23 en 4 jornadas en 13 centros autorizados para la toma del examen, habilitados en 10 ciudades a nivel nacional, según informó el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El ausentismo fue del 2,5%, es decir, unos 170 aspirantes no asistieron. Del total de inscritos, 3.025 son profesionales de medicina, 1.181 de odontología y 2.565 de enfermería. El próximo 6 de diciembre se realizará la notificación oficial de los resultados del examen. Con esta información, quienes aprueben podrán continuar con el proceso de postulación el Año de Salud Rural 2023, que organiza el Ministerio de Salud Pública. El sorteo de las plazas y la posterior asignación y aceptación se realizará en los primeros 15 días de este mes, pues el año de internado rural comienza el primer día hábil del 2023, según anunciado el Ministerio de Salud. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, para hablar sobre los resultados del informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana 2022 desde el Observatorio Ciudadano Quito, ¿cómo vamos? Vamos a escuchar sus opiniones al respecto. El objetivo de la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Es entregarle información objetiva, imparcial, analizada técnicamente a la ciudadanía para que con esa información pueda demandar, ¿verdad? Justamente en este proceso electoral que se nos viene, cuáles son los problemas que tiene la ciudad y específicamente qué es lo que los candidatos y las candidatas nos están diciendo respecto de esos problemas. Nosotros buscamos que esta información ayude a reducir el populismo, ayude a reducir la demagogia de las propuestas de campaña y que realmente el debate se centre sobre las cosas que importan a la ciudad. Y asimismo, pues buscamos entregar esta información a las autoridades para que las políticas y los programas que implementan respondan a esas necesidades. Entonces, en esa línea, pues ya es el tercer año consecutivo que hacemos la encuesta y el informe que presentamos. Esto nos permite ya tener una comparación interesante. Y fíjate que en el año 2021, la preocupación sobre el tema de seguridad, si bien era la primera, era una preocupación solo para el 24% de la población. Y ahora eso ha subido a casi el 40% de la población. Sigue siendo la inseguridad el principal problema que la gente menciona, el principal problema que afecta su calidad de vida. Y luego, pues muy abajo, digamos, ¿no? Con el 10% viene el mal servicio del transporte público, la falta de vialidad y obras públicas en los barrios. Después vienen, por ejemplo, los temas de contaminación y recolección de basura con un 8% y con un 5% la corrupción. Estos son, digamos, como los 4 principales problemas que los quiteños señalan tener, siendo la inseguridad el más importante. Y cuando le preguntamos a la gente, ¿no?, si fue víctima de delito, tenemos que 4 de cada 10 quiteños fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. Y que además el principal delito que sufren es el asalto callejero.
Y además estos principales delitos, ¿no? Tenemos el asalto callejero, el robo de buses, el robo de celulares en el bus, es la segunda preocupación de los quiteños en su diario transitar. Y luego está el asalto en los parques y en las plazas, asaltos a mano armada también. Entonces, cuando comparamos esta información de la percepción de los quiteños con el informe que nosotros presentamos, donde recogemos las estadísticas oficiales, vemos con preocupación que si bien no ha incrementado sustancialmente los homicidios, por ejemplo, en la ciudad, lo que sí ha incrementado es la forma en que la gente está muriendo y ha incrementado en un 119%, por ejemplo, el uso del arma de fuego. Wow. Mientras que, si bien todavía sigue siendo el principal arma que se usa, el arma blanca, ¿no? Este delito de oportunidad, la delincuencia común, ya estamos empezando a ver cómo empieza a haber un incremento en el uso del arma de fuego, y esto nos podría indicar una tendencia, digamos, a que está cambiando la condición delictiva en la ciudad. Y esto es algo que nos debe llamar la atención y nos debe preocupar precisamente para tomar las medidas. En Quito todavía, es decir, en Quito no estamos en una situación que ni siquiera se acerca a la de Guayaquil, a la de Esmeraldas, por ejemplo, pero sí nos tiene que empezar a preocupar que hay algunos datos que ya nos muestran que el uso del arma de fuego, la presencia del microtráfico, de las pandillas, está incrementando, y que esta es una preocupación que los quiteños tienen. Como menciona Daniela, ya tenemos parámetros para comparar respecto a años anteriores, y esto es importante porque podríamos decir, Daniela, que lamentablemente en Quito estamos peor que antes. Lamentablemente, Vero, sí. Es decir, las cifras, por ejemplo, nosotros le preguntamos a la gente cómo se siente en Quito, cuáles son las perspectivas que tiene del futuro de la ciudad, cómo ve lo que se viene a futuro. Y tenemos, por ejemplo, que si bien hubo como una recuperación en el año 2021, cuando ya empezamos a salir de la pandemia, digamos, cuando hubo un cambio en la administración municipal, hemos estado en una administración municipal que ha tenido y enfrentado muchas crisis, eso baja los ánimos de la gente. Sin embargo, ahora para el 71% de los quiteños las cosas en la ciudad van por mal camino. Entonces, y esto sube, digamos, aproximadamente 10 puntos de lo que fue el 2021, y es más alto de lo que fue el 2020. Y cuando le preguntamos a la gente, por ejemplo, cómo se siente en términos de el futuro, ¿no? Es decir, que se siente optimista, se siente preocupado, tenemos que más del 60% de la gente se siente preocupada, se siente triste, tiene incertidumbre, ¿no? Y esta palabra de la incertidumbre de más del 60% de los quiteños es preocupante, porque además estamos a puertas de un proceso electoral, y es en función de esa incertidumbre, de estos problemas que hemos mencionado, que vamos a entrar en un proceso electoral, y que pues vamos a entrar también desconfiados, porque otra de las cosas que la encuesta muestra y que también es preocupante es que ha incrementado la desconfianza en el municipio. Más del 70% de los quiteños ya no confían en el municipio. No te digo que no confían en la autoridad de turno, porque esas preguntas también se hacen, ¿no? ¿Qué tanto usted confía en el alcalde? ¿Qué tanto usted cree en el alcalde? Pero también preguntamos sobre las instituciones, y la institución municipal tiene bajísimos niveles de confianza, lo que también muestra que la ciudadanía tampoco está como muy optimista de que un proceso electoral, por ejemplo, pueda significar un cambio. Ahora, Daniela, centrándonos en la capital, bueno, mencionas que el principal problema es de inseguridad, pero también hay otro inconveniente, es la mala calidad de transporte. Y esto me llama la atención porque, bueno, Quito va a inaugurar, si es que se cumplen las promesas del actual alcalde, en diciembre, la obra más cara de toda, que se ha hecho en la historia de la capital, como es el Metro de Quito. ¿Qué se puede esperar con todos estos indicadores y, bueno, las puertas de una inauguración de una obra tan importante? Es que, pero fíjate que los datos nos muestran que entre el 2017 y el 2021, el número de viajes diarios que se hacen en la ciudad ha incrementado en 1.1 millones de viajes. De estos, la mayoría se han incrementado en transporte privado y en motocicleta. El transporte público se ha quedado estancado, es decir, no ha incrementado la cantidad de viajes, la cantidad de gente que usa transporte público, más bien la gente está migrando al transporte privado, está migrando al uso de la motocicleta. Por eso, o sea, más allá de las obras que se están haciendo ahora de repavimentación en la ciudad, por eso vemos que cada vez hay más tráfico,
que ya los datos te muestran, Vero, además que ya casi no hay hora pico en la ciudad. Es decir, que la carga vehicular de la ciudad es prácticamente la misma casi todo el día, con un pico obviamente en la mañana, pero de ahí no es que baja tanto. Tienes, por ejemplo, que la ocupación vehicular es promedio de 1.3 personas por vehículo y que el 75% de los viajes que se hacen en vehículo particular los hace una sola persona. Y luego tienes, por ejemplo, que el tiempo promedio de viaje en transporte público es 77 minutos. Entonces, cuando ya juntamos, ¿no?, todo este panorama y todas estas cifras, vemos que sistemas como el metro, que si bien son una respuesta importante para un sector y una problemática específica de transporte, no resuelve, digamos, integralmente estas otras aristas, ¿no?, de la cantidad de gente que está en vehículo, de la cantidad de tiempo que nos toma movernos, porque los buses están estancados también en el tráfico. Y es ahí donde se tiene un poco que demandar este debate y estos discursos a los candidatos, ¿no? Es decir, hay este incremento preocupante del número de vehículos particulares que además ha incrementado la congestión. Otra de las cifras es que solamente el 33% de días del año, Vero, tenemos buena calidad de aire en la ciudad. El resto de días del año, la calidad del aire ya puede tener una afectación a nuestra salud y el principal contaminante es el vehículo motorizado. En Quito hay 500,000 vehículos y 3,000 buses. Entonces, estas un poco son los debates que nosotros queremos poner sobre la mesa para que las propuestas, digamos, no sean, vamos a hacer más vías, vamos a construir más vías, porque realmente no necesariamente ahí está la solución cuando analizamos el problema integral. También estuvo en Radio Sucesos Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Con él conversamos sobre los nuevos vocales del Consejo Directivo del IES. Aquí en exclusiva sus opiniones. Ahora, vamos para que la gente que nos escucha y muchos no entienden qué es lo que está ocurriendo. Todo empieza con el decreto 571 del Ejecutivo que ordena la renovación del Consejo Directivo para cambiar a los vocales que han estado 10 años de sus cargos y que no ha habido poder humano que haga posible esta reorganización. Entonces, ustedes dan una rueda de prensa en conjunto con los empresarios cuando empiece el proceso para anunciar que lo van a hacer, y cuando llega el momento de elegir, se eligen a 3, 4 candidatos en principio, a 3, 4 personas de representantes de los trabajadores. ¿Quiénes eran cuántas organizaciones? ¿Cómo funciona esto por el lado de los trabajadores? Porque de los empresarios está zanjado y tienen nombrada a su delegada. La ley dice que tienen que ser las centrales sindicales legalmente reconocidas. El decreto marca un límite hasta el momento de su promulgación. La duda sería si es hasta el 3 de octubre o hasta el 18 de octubre que fue publicado. El segundo límite es lo que establecen los requisitos, ¿no?, para el candidato. Y el tercer elemento es que las organizaciones se tienen que autoconvocar para definir el proceso. Nosotros nos autoconvocamos, definimos el proceso, un proceso que incluso fue en su momento consensuado con el propio presidente del Consejo Directivo del IES, con él nos reunimos, donde estuvo también presente el señor Gómez, y se resolvió que se aplique el principio de democracia interna, permitiendo, como corresponde, la participación directa con voto de todas las organizaciones legalmente constituidas que estaban enmarcadas en la ley. En esa línea, pues nosotros, 10 organizaciones de 16 posibles, nos reunimos y hemos resuelto lo que ya se sabe en la designación del doctor Ramiro García. ¿Qué quedó después de eso? La Confederación de Jubilados resolvió mantener un propio candidato con un solo voto. La Confenax hizo lo mismo, un solo voto para el señor Eguiguren. Ellos tenían equivocada la interpretación, pensaban que podían traer 50 organizaciones de base del Seguro Social Campesino y con eso supuestamente ganar, pero esa no es la aplicación correcta de la ley. Es solo una. Exacto. Entonces, en esa línea han desistido por lo que anunciaron y hoy anunciarán su respaldo a Gómez, pero el otro elemento que hay... 2 votos. Sí, el otro elemento que hay, Milton, que es muy importante, es que el proceso culminó el 25, ese es el plazo del decreto. Por lo tanto, cualquier adhesión posterior es de carácter moral, nada más. Pero ¿estos candidatos llegan también a calificación de la Superintendencia de Bancos o solo llega la candidatura de Ramiro García Falconi? No, va a llegar la de Gómez, la del doctor Sánchez de la CONACEP y la de Ramiro García. ¿Por qué llegan si tienen un solo voto contra 10?
porque será la Superbanco la que tendrá que verificar quién representa la mayoría. Entonces, en esa representación, de acuerdo a todas las reglas del juego, pese a las maniobras que se han hecho con el Ministerio del Trabajo para última hora, crear organizaciones y reconocer organizaciones, no les alcanzó el tiempo. Pese a que se tomaron por asalto la directiva de la Confederación de Trabajadores del Sector Público. Imagínese usted, hacen un congreso entre 6 personas, incluido el señor Gómez, para tomarse la directiva de la CETESPE, y reconocía el 19 de octubre, pero además tenían que inscribir 19 dirigentes y el ministerio reconoce directiva con 6. Ojo, atropellando los propios estatutos de la organización. Pese a todo eso, ese universo son 6. Son 16 electores. 16 electores. Nosotros tenemos 10 legalmente reconocidos. Quedan por fuera las 2 organizaciones que obtuvieron personalidad jurídica fuera de tiempo, fuera de la vigencia de la publicación del registro, del decreto 571 en el registro oficial. El tema de la Confederación de Jubilados, que se queda sola con un solo voto. El tema del Seguro Social Campesino de la Confeunaz, que ya lo hemos explicado. Por lo tanto, de 16 electores, 10 frente a 1 y frente a 5 o 4 que tiene el señor Gómez, 4 que tiene el señor Gómez, realmente no le alcanza para poder lograr esa representación, por mucha maniobra que haga. La Superintendencia de Bancos va a tener que revisar esto de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, tiene que garantizar el buen gobierno del IES, y una manera de garantizar es ver que se cumpla con la ley. Pero claro, no, la Superintendencia de Bancos finalmente no va a dirimir. Aquí puede haber un vacío legal porque la Superintendencia de Bancos recibe los candidatos y lo que le corresponde es calificar su habilidad. Es decir, ¿están habilitados o no están habilitados? ¿Están inhabilitados o no están inhabilitados para ejercer el cargo? ¿Qué pasa si la Superintendencia de Bancos califica a 2? Es que no puede calificar a 2, primero porque el señor Gómez no cumple con los requisitos. Eso dicen ustedes. No, lo podemos probar, Milton. ¿Qué tal si la Superintendencia dice que sí? Será violentar la ley, porque la ley dice 10 años de ejercicio profesional. El señor Gómez se graduó en el 2019 de abogado. Dice ejercer durante ese mismo periodo por lo menos altos cargos de representación directiva. ¿Dónde están los altos cargos? Si, como le he explicado, el señor Gómez trabaja en una empresa pública en calidad de obrero. Por eso está en el Código del Trabajo. Por eso es dirigente. Entonces, ¿dónde están los requisitos del señor Gómez? No los hay. Ojo. Entonces, aquí no hay que darse mucha vuelta, Milton. Pero que estas organizaciones, a sabiendas de que Gómez no cumple los requisitos, lo presentan. ¿Por qué? Me da la impresión, no saben. Me dio la impresión de que Gómez no calculó esa parte. Me dio la impresión de que Gómez leyó solamente el decreto, pero no leyó los requisitos de ley, él. ¿Y quienes lo apoyan? Y quienes lo apoyan seguramente tampoco tuvieron la precaución de eso. Nosotros que ya hemos venido participando durante largos años en estos procesos, lo primero que hacemos es verificar si el candidato cumple o no con los requisitos, de tal manera que luego después todo el esfuerzo que se haga por construir consenso a favor de un candidato no se venga abajo porque el candidato es el que no cumple. Opinión. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Me han pedido muchas empresas que hable de una manera sencilla por qué es importante que sus estados financieros se encuentren correctamente presentados y bajo normas contables. Y la respuesta es sencilla. Porque los estados financieros es una herramienta de toma de decisiones principalmente para los accionistas y además porque deben ser de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ser compartidos a varios usuarios de la información financiera: el Estado, los empleados, las autoridades de control, los inversionistas, el sector financiero, etc. Los estados financieros deben cumplir principalmente el objetivo de ser comparables. ¿Comparables con quién? Con los propios estados financieros de la entidad de años pasados y con otras entidades. La comparabilidad es la esencia principal, el objetivo principal que deben tener estos estados financieros. Pero ¿cómo puedo llegar a que mis estados financieros sean comparables conmigo mismo y con terceros aquí en el Ecuador o en cualquier parte del mundo? Eso es justamente a través de la aplicación de normas contables, de reglas
que me digan cómo debo registrar correctamente cada una de las transacciones en mi balance. Y que esas reglas, voy a ponerle en un lenguaje sencillo, sean universales. Que las mismas se apliquen en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Europa. Es decir, reglas que se llaman políticas contables. Yo debo conocer como empresario, como contador, que mis estados financieros es una herramienta principal para la administración. Y si yo la baso en políticas para saber cómo debe registrarse el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos y gastos de manera uniforme, comparable, de una manera que puedan ser entendidos mis estados financieros, no solo en mi país, sino en cualquier parte del mundo. Y para eso vienen estas reglas, estos estándares de calidad que se llaman normas contables. El Ecuador, varias de sus autoridades de control en materia contable han decidido ir por las normas internacionales de información financiera, las NIPS, como es el caso de la Superintendencia de Compañías. Cuando a mí me preguntan como contadora y abogada que soy, la importancia de tener estados financieros reglados, normados, es vital. Es un progreso tanto para la institución de manera interna como para el país, que podamos decir que la información financiera que se prepara en el Ecuador es una información de calidad, entendida, conocida a nivel incluso internacional. De ahí la importancia que los estados financieros tengan esas bases de presentación bajo estándares internacionales y se cumplan las políticas contables tanto en el reconocimiento inicial como en el reconocimiento posterior de las transacciones. Esto quiere decir al cierre de cada ejercicio fiscal. Recuerde, la información financiera, los estados financieros preparados bajo reglas, bajo normas, bajo políticas contables internacionales han logrado que usted tenga una información de calidad. Soy su amiga Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de Hoy. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Pueblo o turba. Fabián Corral, El Universo. ¿Quiénes toman decisiones en la democracia tumultuaria? ¿Quiénes aclaman a los caudillos? ¿Quiénes hacen de la militancia un dogma? ¿Son pueblo o son turbas? ¿Quién es el titular del poder, el que hace el discurso o quien mansamente lo aplaude? La democracia de masas plantea problemas que van quedando sin respuesta entre el tráfago de la política y que es necesario resolver si se quiere ser leal a la democracia que se ha convertido en lugar común, en pretexto para perfeccionar el dominio, para justificar la coacción y someter a los adversarios. El poder, a los poderes, no le interesa plantearse estos temas y menos aún encontrar las respuestas. El poder se ejerce, no se piensa. El poder es pura acción, decían los fascistas. Además, bucear en esos asuntos puede resultar peligroso. A lo mejor resulta que el poder no es tan legítimo como se proclama, que el pueblo no es la entidad que designa y delega, que es una ficción, un pretexto o un recurso electoral. A lo mejor resulta que los niveles de representación son irrisorios o nulos, o que la propaganda enturbia las convicciones y que los sondeos envenenan los procesos y tergiversan las creencias. Todo eso se puede descubrir. Y esas sorpresas serían muy incómodas para caudillos, dirigentes o partidos y para sus cortesanos. A veces pienso que la democracia en la que nos hemos instalado es un sueño del que no queremos despertar, que es un conjunto de supuestos que apalancan el poder, que explican las renuncias a la libertad, las abdicaciones a la responsabilidad. El miedo a descubrir la verdad nos hace cerrar los ojos a los hechos que, a cualquier persona juiciosa, le indicarían que vivimos de ilusiones que no resisten la confrontación con la cruda realidad. Es posible que ese grave divorcio entre la ficción que hemos abrazado y la verdad que nos acosa explique la inestabilidad, la inutilidad del poder, el autoritarismo, las visiones tachas que quieren sintetizar la complejidad y la riqueza de la vida en una consigna, en una frase, en una hipótesis que pronto se convierte en dogma.
El poder usualmente apuesta a la fe del carbonero de la gente y explota con habilidad cuando no con cinismo. Los dogmas, los carismas y las magias de los caudillos de todos los pelajes descartan el juicio responsable y la elección consciente y domestican a los hombres. El problema es que cuando se reniega de la crítica y se admite por interés, por miedo o por pereza, el absurdo de que las verdades políticas son intocables, el ciudadano desaparece y nace el súbdito, el sometido, el sujeto que aplaude. Entonces queda en evidencia que el pueblo como entidad consciente, con voluntad e ilusión, no existe. Que existe una turba que adhiere al poder o que lo combate, una turba que demanda cosas y exige víctimas, que arrancha y lincha si es preciso. La democracia necesita del juicio crítico, el poder necesita de la oposición, porque lo peor es la unanimidad. Si ella triunfa, significa que la sociedad civil ha renunciado a sus libertades y que habremos clausurado la ilusión de una república. Fabián Corral, El Universo. Dialogar. Artículo escrito por Ramiro Rivera, publicado en El Comercio. Bien, el diálogo que se realizó entre el gobierno y los líderes de la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, aunque ha quedado también una sensación agridulce. Positiva la mediación serena y moderada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Penoso que ya hayamos tenido que pagar el alto costo de dos estallidos destructivos, octubre 2019 y junio 2022, con una pérdida cercana a los $2.000 millones. Preocupante la extrema desmesura y testarudez de un líder indígena prisionero de una indudable enajenación ideológica, que juega al todo o nada, que tendrá en carpeta la vía del estallido insurreccional, quien repudia los valores de la democracia, a la que rotula de barbarie frente a su propuesta civilizatoria del comunismo indioamericano. Con sarcasmo dijo: para que vean que queremos resolver esto por esta vía, insinuando que tiene otra ruta, la antídopa al diálogo que es la violencia. Uno de los problemas de nuestra política es la poca capacidad y apertura a escuchar las élites danzan detenidas en sus monólogos. Dialogar siempre será necesario en democracia para no tambalear al filo del abismo. El diálogo exige derribar las vanidades, los pesados muros del ideologismo, la consigna simple y la tanta devoción en los credos y quimeras. El diálogo demanda disposición y autenticidad humana, la capacidad de escuchar al otro, de abrirse de sus propias convicciones y certezas, al menos considerar la parte de verdad que está en los demás. El filósofo humanista Jean Lacroix, en su libro El sentido del diálogo, señalaba: los que no son seres de diálogo son fanáticos, se desconocen tanto como desconocen a los otros. Solo por mediación del diálogo se realiza uno y se conoce. Al destruir el diálogo se destruye uno a sí mismo y se destruye al otro. Agregaremos, en la democracia donde se cierran todos los caminos del diálogo y se exalta la confrontación desde la visión atormentada de rencor, solo se alimenta el germen de su propia destrucción. Ramiro Rivera, El Comercio. ¿Sabe el país lo que es guerrear con los narcos? José Hernández, 4 Pelagatos. Si quiere el presidente Lazo, yo le llevo al presidente Uribe mañana a que le cuente cómo fue que lo hicimos. Francisco Santos mantiene su estilo directo y provocador que lo caracteriza y dio muestras de ello en su entrevista con Lenin Artieda en Ecuavisa. El ex vicepresidente de Colombia, invitado a comentar las declaraciones de Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, puso énfasis en parámetros equivocados, a sus ojos, que limitan las posibilidades de que el gobierno tenga éxito en su lucha contra el narcotráfico. Primero, los recursos. Santos, que fue también embajador en Washington, recordó que el 90% del presupuesto para hacer esa guerra contra las FARC lo puso Colombia y que Álvaro Uribe creó para ello un impuesto especial. Estados Unidos colaboró con el 10% que llegó con el Plan Colombia y tardó 5 años en articularse. Pensar que Estados Unidos dará, en este momento, $5.000 millones a Ecuador no es realista, según dijo. Segundo,
un equipo humano especializado en inteligencia y en la lucha antinarcóticos. Según el Ecuador no lo tiene, pero una coyuntura lo podría favorecer. Gustavo Petro descabezó 2 generaciones de generales de policía particularmente formados en ese ámbito. Hay una capacidad instalada que Ecuador podría reclutar. Francisco Ramos agregó 2 elementos que, aunque no han sido particularmente debatidos, tienen que ver en forma sustancial con la guerra al narcotráfico que Guillermo Lasso y su gobierno presentan como la causa fundamental de la violencia en el país. El liderazgo del presidente y las consecuencias que tiene para el país las decisiones tomadas por Gustavo Petro en Colombia. Una guerra, porque de eso se ha hablado, es lo más parecido a un cataclismo. Es claro que no solo necesita una estrategia, equipos humanos entrenados, inteligencia, armamento y muchos recursos, sino también un liderazgo fuerte y decidido. Santos cuenta que el día siguiente de su posesión, Uribe desplegó a las 5 de la mañana su plan de seguridad en una zona de Colombia. A muchas críticas y acusaciones se hizo acreedor el expresidente colombiano, pero hasta sus detractores reconocían su liderazgo, el seguimiento minucioso que hacía de la política de seguridad y su empeño personal que se traducía en una presión directa sobre los comandantes militares. No hay señales similares en ese sentido por parte del presidente Lasso. Su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, que dijo dirigiría personalmente, se ha centrado sobre todo en el campo diplomático, tejer relaciones y apoyos de gobiernos, Estados Unidos e Israel en particular. La ola de violencia en la que intervienen muchos factores, los cárteles tienen un peso específico, pilló al país en soletas, sin estructura de inteligencia, sin oficio propio de policías y militares en esa guerra, sin estrategia, sin recursos, con carencias logísticas y sin un músculo político para poner otro impuesto. Y con una clase política cómplice o totalmente ignorante de las fórmulas para encarar un fenómeno tan destructivo que llega aparejado con mafias de narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas y otros delitos. El presidente, forzado por la ola de violencia y las masacres en las cárceles, declaró la guerra a los narcos en condiciones altamente adversas. Es verdad que ha dedicado tiempo con algunos de sus ministros a montar la estructura de seguridad, a tratar de financiarla y conseguir los apoyos y las alianzas internacionales, sin las cuales todo esfuerzo es insuficiente. Pero nada en ese campo está concluido y no se puede hablar del liderazgo del presidente ni de su ministro de gobierno para sellar el frente político interno imprescindible en este tema. En esta carrera contra el reloj, la situación de Ecuador se puede agravar como consecuencia de las medidas tomadas por el presidente Petro en Colombia. Es claro que habrá mayor laxismo, más cosechas de hojas de coca y mayor cantidad de droga que buscará llegar a los puertos de Ecuador. Santos vaticina que si no hay respuesta ya, el narcotráfico causará en Ecuador un verdadero terremoto. No se trata de imitar a Uribe, porque la situación no es la misma, pero si se declara la guerra y la situación del vecino empeora, se debe saber en la realidad cómo hacerla, cómo liderarla, cómo incidir en las condiciones y qué resultados concretos esperar. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. La ciudad de Nueva York vive un tiroteo casi a diario según reportes policíacos. La violencia armada empujó a la administración estatal a expandir la llamada Ley de Bandera Roja, que permite a la policía e incluso a doctores y a profesores obtener una orden judicial para que se les confisquen las armas, aunque hayan sido obtenidas legalmente, a quienes presenten una conducta riesgosa. Ahora hemos hecho más fácil la obtención de una orden de allanamiento y la incautación temporal de armas peligrosas de alguien que se considera un riesgo extremo. Más de 9 locaciones con altos índices de tiroteo son objetivos primordiales de las autoridades. La nueva legislatura también restringe la compra de armas a personas con síntomas de que puedan representar una amenaza pública. Cansados de lidiar con el peligro en las calles, algunos residentes de la Gran Manzana incluso abogan por normas más rigurosas. Para mí no se puede andar cargando armas aquí en la ciudad. Este no es un rancho donde tú puedes llegar a ningún lado de Nueva York para mí. Nueva York lidera al país con leyes más estrictas en cuanto al porte de armas. Hace apenas unos días, el alcalde Eric Adams ratificó la protección de zonas libres de armas en Times Square y otras áreas sensibles de la ciudad.
Se me hace más seguro que no tengan armas las personas, sobre todo con una población ambulante tan grande como es Nueva York. El Estado también triplicó el presupuesto para la lucha contra la violencia armada a $227 millones, fondos que las autoridades esperan contribuya al declive del peligro con armas de fuego. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Adela Navarro Bello y el galardonado equipo del semanario Z han publicado algunas de las historias más importantes en México. Sin embargo, en tiempos recientes, este tipo de trabajo genera una mayor posibilidad de acoso e incluso violencia para mujeres periodistas. Me he enfrentado, eso sí, y en los últimos años, a la violencia de género, ¿no? Particularmente por parte de gobiernos. En los primeros 6 meses de 2022, la organización sin fines de lucro Artículo 19 notó un aumento del 51% en la cantidad de ataques en línea. Muchos provienen de funcionarios nacionales o estatales y las mujeres son los principales objetivos. Actos de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio que también impactan de manera especialmente fuerte a las mujeres periodistas. Cuando Isabel Mercado inició su carrera hace 30 años, sabía que no sería fácil. Hace un tiempo publicó un reportaje que se centró en un grupo de mujeres bomberos que denunciaron haber sido acosadas y discriminadas en el lugar del trabajo. Siento que si un hombre hubiera hecho el reportaje, las críticas hubieran sido como un poco menos. Y lamentablemente la mayor parte de las críticas pues venían de hombres. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas dicen que tales incidentes son comunes entre agentes federales y estatales, pero que los ataques dirigidos a las mujeres periodistas tienden a ser más personales. Siempre tiene, o casi en la mayoría de las ocasiones, tiene un componente de género muy fuerte. Navarro Bello también reconoce que mientras las mujeres periodistas enfrentan un aluvión de acoso en línea por parte de los medios mexicanos, la violencia y las amenazas están presentes para todos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Sin sorpresas, la ultraderechista Giorgia Meloni ha completado el último trámite en el Senado para convertirse en jefa de gobierno de Italia. En la última votación obtuvo 115 votos a favor y 79 en contra. Como ya hizo el martes, la líder de Hermanos de Italia se desmarcó de la imagen de ultraderechista nostálgica del fascismo y cercana a Rusia. Al ser preguntada por Ucrania, dijo: en Ucrania hay una guerra, una agresión que no podemos aceptar. No puedo aceptarla porque siempre he defendido el principio de autodefensa. La paz se consigue apoyando a Ucrania, permitiendo que Ucrania se defienda. Es la única posibilidad que tenemos para que las partes en el campo de batalla decidan negociar. Se convierte así en la primera mujer que ocupa el puesto de jefa de gobierno en Italia, todo por mayoría absoluta y tras conseguir el apoyo de la coalición derechista con la que se presentó a las elecciones, formada por su partido, la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés en 0,75 punto porcentual, 75 puntos básicos. Es una medida para frenar la elevada inflación que afecta a las economías de la eurozona y que alcanzó en septiembre el 9,9% según datos de Eurostat. Con esta nueva subida, la tasa alcanza el 2%. Esta es la tercera alza de los tipos acometida por el Consejo de Gobierno del BCE, que ya realizó la misma subida récord de 0,75 puntos en su última reunión del 8 de septiembre, haciéndose eco de los movimientos drásticos de la Fed, el sistema de la Reserva Federal estadounidense, y antes en julio los había subido el 0,5%. En este contexto de economía volátil, los expertos no descartan futuras nuevas subidas en diciembre. Rusia ha comenzado este miércoles maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas llamadas Grom, trueno. Simulan un lanzamiento nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear previo del enemigo. Solo duraron unos minutos seguidos por videoconferencia por el presidente Vladimir Putin. El Kremlin ha repetido sus temores sobre el posible empleo por parte de Ucrania de una bomba sucia con elementos radiactivos, asegurando estar al corriente de los planes de Kiev.
Ucrania, que niega rotundamente estas acusaciones, pidió una visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica para comprobarlo. El OIEA ha respondido anunciando el próximo envío de una misión de expertos a 2 de sus instalaciones nucleares. Durante los ejercicios militares, el ejército ruso lanzó misiles balísticos y de crucero desde el submarino atómico Tula y probó sistemas de misiles intercontinentales móviles desde el cosmódromo de Plesetsk, entre otras actividades. Estados Unidos ha informado de que Moscú le había avisado que los llevarían a cabo. A su vez, la OTAN está dirigiendo sus propias maniobras nucleares en el noroeste de Europa, que acabarán el 30 de octubre. Antes del nombramiento de Rishi Sunak, la oposición ya insistía en la necesidad de convocar elecciones para que el futuro del país fuera decidido por todos los británicos y no solo por unos cuantos diputados conservadores en una votación interna de urgencia. En la primera sesión de control al nuevo primer ministro, el líder laborista Keir Starmer, favorito en las encuestas, ha vuelto a la carga. Incluso su propio bando sabe que no está del lado de la clase trabajadora, por eso la única vez que se presentó a unas elecciones fue aplastado por la anterior primera ministra. ¿Por qué no lo ha sometido a prueba? Dejemos que la clase trabajadora hable y convoque elecciones generales. Sunak respondía que su mandato es legítimo basado en el programa con el que su partido obtuvo mayoría en los comicios de 2019. Nuestro mandato está basado en un manifiesto sobre el que fuimos elegidos. Les recuerdo unas elecciones que nosotros ganamos y ellos perdieron. Un mandato que dice que queremos un sistema nacional de salud más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control sobre nuestras fronteras y la mejora de zonas menos favorecidas. Este es el mandato que mi gobierno y yo vamos a cumplir para el pueblo británico. Sunak, al que la oposición echa en cara a su familia multimillonaria, ha asegurado que siempre protegerá a los más vulnerables. El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ha anunciado que retrasará hasta el 17 de noviembre la presentación del Plan Económico de Emergencia. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.